Buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos a otro episodio de las Pinson Podcast. Sí, que ya nos estamos acercando casi a nuestro 10º episodio, así que vamos avanzando en nuestra labor. Excelente. Y bueno, el día de hoy queremos tocar un tema que, a pesar de ser muy vasto y muy amplio, se conecta mucho con esto que hemos venido hablando, ¿no? Completamente. Vamos a arrancar con la siguiente frase y dice, un ser humano es como un árbol. Si se hace una marca en la rama de un árbol crecido, se afecta solo a esa rama. Pero si se hace el más minúsculo rasguño en una semilla, afecta el crecimiento de todo un árbol. Increíble. Y decidimos arrancar con esta frase porque el tema que nos convoca el día de hoy es la educación. La educación muchas veces lo vemos como es ir al colegio y sentarnos en un lugar, ¿no? Y sentarnos en un pupitre, escribir o prestar atención al profesor y pensamos que eso en sí es la educación. Y eso tan solo es como uno de los aspectos de la educación, no significa que sea toda la educación. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros, como en el transcurso de nuestra vida, fuimos viendo la necesidad de haber tenido una educación financiera, una educación emocional, una educación desde otros aspectos de la vida para complementarnos en este momento de la vida adulta? ¿Sí? Uno se pone a pensar y no como que, bueno, pero ¿por qué hay que educar a los chicos, no? Como por qué hay que educar a los niños y a las niñeces, ¿por qué hay que educarlos? Hay un aspecto que habla el Rebbe Lubavitch en su libro Hacia una vida plena de sentido y dice que la niñez es un punto en donde realmente el chico no es consciente del bien y del mal, ¿no? Como de qué es bueno y qué es malo. El chico está inocente en eso y no puede, digamos, refrenarse a sí mismo en algo malo para no hacerlo, porque no entiende que eso, digamos, puede llegar y repercutir en perjudicar a otra persona o tal. El chico simplemente es. Entonces, trae la siguiente pregunta. Entonces, ¿dónde queda la educación moral? ¿En qué lugar dejamos esa educación de los valores? Y si ustedes se ponen a pensar, a usted le enseñaron matemáticas, a usted le enseñaron ciencia, ¿no? Y muchas otras cosas que también son importantes en la vida, ¿no? Porque, a ver, necesitamos saberlas, hacer las cuentas para poder ir a hacer el mercado, ¿sí? O necesitamos la ciencia para saber, ¿no? Cuando nos alimentamos que nos ayuda o qué sé yo. Pero inclusive, realmente en muchos colegios no nos enseñan a alimentarnos de manera correcta, ¿no? O a ser conscientes de lo que consumimos, etcétera. Entonces, me parece que de alguna manera la educación actual está diseñada para cubrir tan solo ciertos aspectos de la vida. Sí, y de hecho tengo un dato supremamente interesante. ¿Tú sabías que la industria de la educación es una de las industrias que menos se ha renovado en la historia? Nosotros tenemos en este momento sistemas que han sido puestos hace más de 100 años. O sea, que no han sido renovados hace más de 100 años y es absolutamente loco porque cuando tú vas a ver en cualquier otro ámbito, constantes renovaciones se están haciendo todo el tiempo y de hecho muchas de los sistemas de educación actuales vienen de un sistema de educación que se parece al de las cárceles. O sea, este sistema y está, o sea, es loco, pero es cierto. Em, Está súper conectado a este mismo ejemplo de la campana, los tiempos, los espacios en las aulas de estudio, y ha sido basado en el sistema carcelario, lo cual pues viene a generar, y si te has dado cuenta con los años, se han vuelto más cortos los descansos y más largas las horas de estudio, que es realmente lo único que hemos venido a hacer como tipo de cambio, pero cuando se refiere a currículum, cuando se refiere a lo que estamos enseñándole a los chicos, tenemos métodos arcaicos y datos arcaicos. Aparte de eso, pues, o sea, si vamos al hecho de que seguimos enseñando cosas que uno no han sido probadas 100%, o sea, muchas de las teorías, muchas de las cosas que nos enseñan en el colegio son teorías, no son verdades absolutas, y les estamos llenando a nuestros hijos con la cabeza de eso, y lo peor de todo es que estamos dejando en manos de personas que simplemente no hacen sino repetir sin corroborar. Y ha habido un movimiento supremamente interesante alrededor de esto de la educación para los niños en Estados Unidos y en varias partes donde han empezado a darse cuenta
que el sistema de educación está fallido y que está obsoleto. Sí, tienes toda la razón, me hiciste reír con esto que comentaste porque totalmente así. Yo recuerdo en mi niñez, siempre he sido una persona como supremamente más desde lo corporal y mi aprendizaje pasa mucho más por el cuerpo y por lo visual que por otra parte. Y por ahí llega la profesora y explicaba algo, puede ser que yo lo entendiera al toque, pero yo corporalmente necesitaba ya empezarme a mover o algo. Entonces, era como que me paraba y hacía cosas o tal, payasadas, monerías y era como que Isabel, ya quieta. Pero a ver, entonces es donde tipo la educación empieza a ser diseñada solo como para un tipo de persona que se supone que tienes que ser, ¿no? Como para que se supone que vos tenés que llegar, sentarte, pegar tu trasero a la silla, prestar atención a lo que te está diciendo tu docente y ya está, ¿no? Y no pensar en que educar implica también enseñarle a quien le estás transmitiendo ese conocimiento a pensar por sí mismo, ¿sí? Ahí yo empiezo, digamos, a adherirme a posturas más como las de Augusto, ay, ¿cómo se llama este señor? Porque me parece que lo va a confundir con un teórico del teatro, que también tiene la misma perspectiva, pero es un brasilero que habla sobre la educación y lo que él plantea es que hay que llevar a los chicos a que ellos empiecen a desafiar y empiecen como a tener esa hambre del conocimiento por algo. Entonces, cuando vos lo llevas a ese estado, el chico es curioso por naturaleza, entonces va a querer saber, va a querer aprender, entonces va a querer investigar y va a querer analizar. Entonces, se habla de la educación desde ese lugar. Pues mira que hablando de esto, hay todo un tema súper interesante que se ha ido desarrollando alrededor. Resulta que Elon Musk tiene un poco de hijos, ¿no? Y el man los tenía en un colegio súper, pues, o sea, de high class todo, y el tipo llegó un día y dijo, estos niñitos no están aprendiendo nada, o sea, esto que ellos están aprendiendo a mí, para lo que yo necesito que estos niños crezcan, no me sirve. Y el tipo llegó y montó, o sea, sacó al mejor profesor de ese colegio y le dijo, mire, yo le doy el financiamiento y usted monte de mí una clase que tiene como lo que yo tengo en mente, donde a los niños se les enseñe a construir proyectos, a lidiar con lo que tiene construir un proyecto, con la parte desafiante del cerebro, y empezó a crear, y entonces a raíz de entonces esa clase se dio, o ese colegio que se hizo en SpaceX, se dio para los 40 niños, pues como high top de allí, y el profesor dijo, esto no puede ser solo para esos 40 niños porque esto tiene mucho valor. Y entonces empezó a generar Syntex, que es un programa empoderado por inteligencia artificial, en el que los niños pueden aprender de manera muy consciente cosas muy precisas mientras juegan. Súper interesante. O sea, hay niños que logran pasar un grado completo de matemáticas en menos de un mes aprendiendo de esta manera. Es loco, 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 loco. O sea, es muy interesante lo que están haciendo, es muy interesante lo que se viene. O sea, yo siento que si la gente empieza a ver el valor de estas cosas, va a poder hacer que los niños florezcan, porque el problema de querer sembrar a todos los niños en la misma tierra y bajo las mismas condiciones, es que empezamos a decirle a un niño que realmente, seguramente simplemente tiene una manera de aprender distinta, que no es suficiente. Le empezamos a vender el discurso de no eres inteligente, no eres suficiente, lo que haces no, porque lo estamos viendo con un barema con el que no se le puede medir. Y eso pasa, y el tema es que eso afecta, como hablamos, ¿no? En los adultos, porque es todo lo que desde niño y en tu semillita te van poniendo. Sí, en este momento se me viene, como les decía, soy muy gráfica, se me viene una imagen que yo vi a la cabeza en cuanto a la educación. A un costado está un mono, un pez en una pecera, un elefante, una jirafa, así distintos animales, ¿no? Y al frente está el docente y dice, bueno, bienvenidos a su clase de hoy vamos a aprender a volar. ¿Cómo? ¿Cómo carajo vas a pensar que por elefante el mono? Sí, mucho el mono podrá llegar y revolearse y ¿no? Saltar de una rama a la otra y Sí, pero el volar. pez, ¿a dónde va? Claro, capaz el único que alcance a probar esa clase va a ser la garza que está ahí, ¿no? En la fila. Pero ¿y el pez que estaba en la pecera, pobrecito?
tenaz, y esa es la educación actual, y esa es la educación actual, y es también como sociedad nos hemos ido comportando, ¿no? Obviamente estamos hablando de que este sistema de educación se puso en lugar en la revolución industrial con el fin de crear obreros. O sea, ese fue el fin de la educación actual, pero bueno, ya la educación actual está obsoleta. Entonces, ¿cómo esto? O sea, lo interesante detrás de esto para mí, o sea, lo que me muestra es que hay veces para volver a aprender cosas nuevas, tienes que desaprender lo que te enseñaron en el colegio, desaprender el método, o no sé si desaprender sea la palabra indicada. Y hay una palabra muy buena que se está usando mucho acá en Argentina y es deconstruir. Me gusta. Tienes que deconstruir esto que te enseñaron y ir en contra un poco de lo que desde niño te instalaron en el cerebro para poder permitirte ver distintas posibilidades y poder darle como la vuelta a los problemas y poder darle la vuelta como a aquellas cosas que te generan resistencia y aprender cosas nuevas, pero no desde el tengo que aprender como me enseñaron en el colegio y me siento o súper porque toda la vida me dijeron eres buen estudiante, eres juicioso, y yo puedo con esto, o supremamente mal porque yo soy un tonto, soy un dormido, soy un indisciplinado, o sea, según el discurso que en el colegio te instalaron, ¿sí? Y en el hogar, ¿no? Que era esto que tocábamos un poco la vez pasada, en el podcast pasado, y era que muchas veces estos discursos que quedan tanto en la cabeza que se te, o que te llegan por la casa, o que te llegan por el colegio, ¿no? Empezás vos como a ser repercursor de eso y a potenciarlo, ¿no? Como esa piedra que cae en el agua y las ondas se siguen dispersando y que si vos no sos consciente, van a seguir impactando el resto de tu vida, ¿no? Como que si no te refrenas y parás y decís, bueno, yo qué quiero, qué elijo, ¿no? ¿Qué determino ser para hacer este cambio, ¿no? Y para poder dar este movimiento de tuerca que necesito. Y en este punto quiero hacer un paréntesis porque hay un tema que a mí me toca de cerca porque trabajo con personas con discapacidad y yo también pienso en cómo también de cierta manera el sistema está diseñado para, para no darle las mismas posibilidades de que las personas con discapacidad estén dentro del ámbito educativo acompañados de una mejor manera. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en Argentina hay acompañantes terapéuticos que acompañan a algunos de estos chicos para que puedan estar en la clase y puedan entender y acompañar a sus compañeros. Con algunas políticas y eso muchas veces, o por falta de conocimiento de los padres o qué sé yo, no siempre tienen no siempre tienen ese acompañamiento. Entonces, escuché hace poco una charla en donde alguien decía, bueno, imagínense que todas las personas que están aquí, yo llego y les digo, quítense los lentes, se tienen que quitar las gafas, y todo el mundo tiene que quitar las gafas, ¿sí? Y ahora les pido que miren algo a lo lejos y ahora hagan el examen sobre eso que están viendo a lo lejos. Nadie iba a poder pasar el examen si no tienen los lentes puestos con los cuales pueden ver para hacer ese examen. O sea, que quienes realmente aprobarían ese examen es que tienen una visión perfecta, el resto pues que se joda, ¿no? Y es un poco como este salto de también lo que pasa con personas con discapacidad o con esto de que pasa por las personas que aprenden de otra manera, que no necesariamente aprenden como todo mundo aprende, ¿no? Como que también ahí es donde hay que repensarse y replantearse, ¿no? También de qué manera yo elijo aprender las cosas y también qué elijo aprender, porque bueno, algo fue lo que yo ya aprendí en el colegio, pues no, pues ya lo aprendí, ya que puedo hacer, ¿no? Puedo rever, como dice Diana, si decido o no tener eso, pero bueno, hay cosas que ahora yo puedo elegir aprender, que es esto que queremos tocar sobre todo, ¿no? Bueno, yo me quiero ir a otro país, entonces ahorita yo quiero aprender un idioma diferente, ¿no? Y entonces eso empieza a ser desafiante, entonces, bueno, ahora, ¿qué hago para poder aprender ese idioma? ¿No? Y ahí es donde uno se tiene que empezar a movilizar. Sí, y también como elegir aprender herramientas que mejoren tu vida, ¿no? Porque también es supremamente importante, o sea, el tema para mí, por ejemplo, de la inteligencia emocional, yo creo que yo vine a aprender el tema de la inteligencia emocional hace un par de años, o sea, y pues yo tengo 30 años, o sea, pasé por lo menos los primeros 20 años de mi vida sin idea de lo que la inteligencia emocional era y de lo importante que era para relacionarse con el mundo,
para construir una carrera, para construir un hogar, o sea, todas estas cosas. Entonces, esa educación que tú decides darte a ti mismo, que tú decides invertir tiempo, que tú decides invertir autoconocimiento, autoeducarte en quién eres, autoeducarte en cómo respondes al mundo. Ese tipo de educación es la que yo creo que termina cambiando el curso de lo que actualmente está sucediendo en tu vida. Porque tu vida no cambia el día que, uy, ya te pasó lo mejor. No, tu vida cambia a medida que vas haciendo pequeños pasos todos los días que te van llevando hacia allá. Porque si tú sigues haciendo lo mismo que estás haciendo hoy, vas a obtener los mismos resultados que tienes hoy. Es así de simple, o sea, no hay más. Qué buena frase de Diana. Es excelente esa frase. Es excelente, por favor, repítela. No, te decía que si sigues haciendo lo mismo que estás haciendo hoy, vas a obtener los mismos resultados que estás obteniendo hoy. O sea, nada va a cambiar. Las cosas cambian cuando tú haces cambios pequeños que tienen un efecto compound, o sea, como que se van poniendo uno encima del otro y a fuerza de irlo haciendo vas generando un momentum que va generando un cambio. O sea, no hay cambios mágicos, no hay varitas mágicas. Bien, y en este punto quiero parar un momento porque aquí hay algo muy importante. Porque aquí hay algo que suele pasarle a la gente y es que ¡ta! Le llega de una ese diálogo, ese discurso, ese algo que le dijeron, no, es que usted no es constante. Entonces, como a usted le dijeron que usted no era constante, lo re jodieron, papá. Porque entonces usted se va a decir a usted mismo, no, es que el problema es que yo no soy constante, entonces, ¿cómo hacer para dar ese paso un día, otro y otro y otro? O la vieja confiable, usted no es disciplinado. No, no, es un músculo, se construye, o sea, uno no nace siendo disciplinado, usted no nace un día de bebé y dijo en la cuna, ok, yo soy disciplinado, no, o sea, eso no funciona de esa manera, es, ok, no soy constante, pues voy a ser constante, punto, y entonces todos los días se recuerda que si usted es una persona constante, pues tiene que hacer las cosas que tiene que hacer, incluso cuando le sabe a mierda, incluso cuando quisiera estar haciendo otra cosa, y ya, Sí, o sea, es... se llama ponerse el límite, ¿no? Y esto de decir, bueno, a mí me conviene alcanzar esta meta que yo me puse y como a mí me conviene alcanzar esta meta que yo me puse, no va a depender de si quiero o no quiero. Va a depender de lo siguiente y es, ¿a mí me conviene? Sí, me conviene porque está la meta que yo quiero. Entonces me conviene ir haciendo esos pasos para alcanzar esta meta. Porque es algo que yo quiero, es algo que yo deseo, es algo que yo me propuse, algo que yo voy a alcanzar. Y tiene que estar así de grabado, con fuego, mejor dicho, para que usted esos días que flaquea, esos días que nos está lloviendo y le da pereza, esos días usted también se levante y vaya. La importancia de un porqué, ¿no? O sea, tienes que tener un por qué estás haciendo lo que estás haciendo, porque van a venir días que van a ser una damier, o sea, literal, o sea, van a venir días en los que realmente no vas a querer hacer nada. Entonces, en esos momentos, tu por qué inicial, no sé, lo que sea, porque para mí esto es lograrlo en la vida y yo lo quiero lograr en la vida. Entonces, eso es un porqué que tú dices, ok, lo quiero lograr en la vida, pues hoy me paro. Y yo lo llevaría un paso más adelante, un para qué, ¿sí? Porque los por qué a veces son justificantes, pero los para qué a veces son más determinantes y más desafiantes, ¿no? Entonces, Me gusta, también usted sumaría eso. me gusta. Entonces, en esta misma skin de qué hay que hacer o qué te conviene, porque realmente no hay que hacer nada, o sea, tú puedes pues, decidir no hacer nada, pero qué te conviene, creo que es importante pensar en la educación y la autoeducación. O sea, la autoeducación, ¿qué escojo alimentar mi mentecita? ¿Con qué escojo llenarla? ¿De qué discurso escojo constantemente escuchar? ¿Cómo escojo ver el mundo, no? O sea, cómo escojo ver el mundo es cómo me educo y no solo me educo a nivel laboral, porque si bien sí es importante, es también cómo me educo a otros niveles. ¿Qué conozco sobre filosofía? ¿Qué conozco sobre economía para yo poder moverme en el mundo? ¿Qué conozco sobre política? A pesar de que no sea un tema que te toque muchísimo, es un tema de todos. Entonces, tener bases mínimas en este tipo de ámbitos en los que finalmente todo es necesario, es también decisión propia. Incluso
en la parte artística. Creo que a veces no entendemos que la función del arte es tan importante, ¿sí? Es supremamente importante cuando en el quilombo, en el ajetreo de tu semana, tú tienes un espacio en donde tu niño interno puede llegar, ir, refugiarse, explorar y crecer. Entonces, no sé, tenés una clase de cerámica, tenés una clase de pintura, es un momento donde desconectas de tu día a día, de ese ajetreo y conectas con esa parte interna, ¿sí? Es algo que se fue corriendo de la sociedad, pero que estaba en las culturas primitivas y que estaban en las culturas que fueron, que digamos así, que fueron más amigables con el ser humano, ¿sí? Porque no era explotar por explotar y no era el llegar y enriquecerse por enriquecerse, ¿no? Era bueno, el cómo estamos y el conectarse con la naturaleza, el conectarse con uno mismo, con el cosmos, ¿no? Tenían otra cosmovisión completamente distinta a la que manejamos hoy en día en una sociedad capitalista. Sí, y qué interesante, porque yo, si bien creo que la parte intelectual es importante, la parte lúdica y sensorial es primordial. Primordial para el desarrollo como humanos, para nuestro desarrollo como en esta vida, porque si nos estás escuchando hoy es porque tu idea es crecer, tu idea es viajar, tu idea es cumplir sueños, es cambiar realidades, o sea, tu mentalidad al escuchar ese tipo de podcast está encaminada hacia esas cosas. Por ende, es importante tener esas conexiones como sensoriales, esas conexiones lúdicas, esas conexiones que te permitan, como bien lo dice Titi, volver a conectarte con ese niño interior. Porque ese es el niño, como les decíamos la vez pasada, el que tiene los sueños. Es ese niño interno tuyo el que sabe adentro qué es lo que realmente te moviliza y querés, ¿sí? Eh, Cuando llega la ansiedad y cuando llegan otros sentimientos y otras circunstancias en donde vos te ves estresado y te ves, ¿sí? Es porque te ha faltado ver hacia adentro y porque te ha faltado parar, respirar y escucharte atentamente, ¿sí? Y si nosotros generamos esos espacios, seguramente vamos a vivir mucho más tranquilos y mucho más felices. Y vamos a vivir en pos de lo que queremos y no en pos de lo que otros quieren. Sí, no el eco de lo que te dijeron que tenías que ser, sino lo que realmente por dentro, esa intuición te está empujando a hacer, o sea, en búsqueda de eso real, o sea, de eso que en ocasiones ni siquiera tienes una explicación supremamente objetiva de, ay, es por esta razón, sino que es como mirando atrás que puedes conectar los puntos de por qué llegaste a los lugares que llegaste. Por ejemplo, a los chicos, si bien hay que criarlos con libertad, hay que saber que como padres o como educadores o como acompañantes de esas niñeces, también tenemos la responsabilidad de reconocer que hay ciertos puntos en donde no les podemos dar elección. ¿A qué voy con esto? Un niño no va a querer vacunarse porque la vacuna le va a doler, ¿sí? Pero vos como adulto sabes que esa vacuna lo va a proteger y va a evitar que más adelante sufra una enfermedad, pase un mal momento, una internación o lo que sea, Dios no lo quiera, ¿no? Entonces, es como, en eso no puede el chico elegir si se quiere vacunar o no, ¿sí? En eso yo debo acompañarlo para que entienda y si así no entiende, lo tengo que llevar, porque es mi acto de amor y responsabilidad para con ese chico o chica. Sí, lo bonito de que finalmente no se te puede olvidar de que por mucho que lo quieras hacer partícipe y dar lo mejor de ti y todo, y digamos que hemos entrado en una era de la parentalidad positiva, lo cual está bien, pero que por ratos frola un poco con, no se te olvide que el adulto eres tú y quien tiene que tomar ciertas decisiones, así sean difíciles, eres tú, que creo que nos pasa mucho a los humanos y es como que tenemos esta tendencia a querer corregir, pero cuando queremos corregir algo nos vamos al otro extremo y es como queremos renegar, entonces pasamos de pronto épocas donde la parentalidad era un poco más rígida, más brusca, tal vez un poco más también a los golpes.
estaba buscando otra palabra que sonara mejor, pero a los golpes. Y entonces entramos en una era de la parentalidad muy positiva en la que no le digo nada a mi hijo, ¿no? Pero entonces ahí no se te puede olvidar que la disciplina es casi tan importante como todo lo demás. Entonces, venir a hacer un balance entre esas dos cosas y venir a, sí, es también importante, ¿no? Y también de recordar que, por lo tanto, esa educación no solo pasa por lo que el colegio le puede aportar, ¿no? A ese sujeto, sino por cómo yo adulto acompaño a ese chico en la educación, que por lo que estamos hablando en este momento, pasaría por otras cosas que además del currículum que hay en la escuela básico, ¿sí? Entonces recordamos que hablamos sobre valores, ¿sí? Hablamos sobre educación emocional. Para quienes no sabían, los niños, por ejemplo, ponele 5 o 6 años, todavía no identifican cuál es la emoción que están sintiendo, solo la sienten. Entonces es re importante que quienes están alrededor de este niño, de esta niña, le puedan decir, ah, amor, estás sintiendo rabia o estás sintiendo bronca, está bien, te entiendo, bueno, vamos a respirar, ¿qué pasó? ¿Por qué te dio esta bronca o qué te generó este malestar? ¿Sí? Como, por un lado, para que aprendamos desde chiquitos a identificar que está bien sentir bronca, porque es una emoción auténtica, ¿sí? Que la instancia a la que no tenemos que llegar es llegar y romper algo o pegarle al compañerito, ¿no? Sino que podamos acompañarle a que entienda que es algo que le sucedió y a que pueda entender por qué se enojó. Voy a decirles aquí algo que a mí me pasó hace poco. Hace poco, y que tipo, yo ahí me di cuenta, tipo, esto es de familia. ¿Por qué? En nuestra familia, porque por este lado somos familiares con Diana, tipo, a alguien lo despiertan y esa persona se levanta, mejor dicho, pero furioso. O sea, es como que no le puede interrumpir el sueño a nadie. O sea, mi mamá está durmiendo y yo la despertaba, ay Dios mío, prepárese, corra, amigo, porque mi mamá se iba a levantar, mejor dicho, hecha un diablo. Y yo estaba muy dormida, plácidamente dormida, cuando de repente el timbre como a las 7 de la mañana un sábado. Un sábado que es el único día que yo me levanto, 12, 1 de la tarde, que duermo hasta que, mejor dicho, como dice mi abuela, que me para el ombligo. Es el único día que yo hago eso y ese día me tocaron el timbre. Y yo tipo, todos mis amigos, toda mi familia saben que yo el sábado duermo hasta más no poder. ¿Qué sucede? Levanto, hola. No, hay un paquete para vos abajo. ¿Un paquete? Bueno, bajo, abro la puerta, un hermoso regalo de desayuno. No vamos a revelar quién me lo mandó, pero un hermoso regalo de desayuno. Y yo dije, ¡ah! Pero no fue como, ¡ah! ¡Ay, qué hermosa sorpresa! Fue como, ¡ah! Güey, puta, me levantaron. O sea, me reenojé. Y después dije como de, después cuando yo ya venía subiendo las escaleras para mi casa, fue como de, pero esto es un regalo hermoso de demostración de amor y de afecto, porque carajo sentí de cierta manera un enojo allí estúpido, absurdo. Entonces yo pude parar y hacer toda esta reflexión para entender que yo no estaba ni enojada con la persona que había hecho eso, ni con la persona que tocó el timbre, sino que era un comportamiento aprendido en casa, ¿me entiendes? De generación en de generación, no, de generación en generación, y que no está bueno, ¿me entendés? Porque el momento era hermoso y mágico, pero hubo ahí una pequeña semilla que uno decía, ¿mm? Qué interesante, porque nos pasa con un montón de cosas así, o sea, que finalmente no identificas si realmente lo que estás sintiendo te pertenece o si simplemente te dijeron que así te tenías que sentir. O sea, si alguien más te dijo, no, es que uno se enoja por esto, entonces pues tú decidiste que ni siquiera decidiste, te empiezas a enojar por esas cosas y funciona para todo, ¿no? O sea, funciona para absolutamente todo. O sea, como lo mismo con las siestas, con todas estas cositas que uno dice como, hay gente que dice, no, yo no soy capaz, pero en realidad no, lo que pasa es que no te enseñaron de esa manera, entonces para ti no tiene sentido hacerlo, entonces tu cuerpo ya simplemente ni siquiera hace como Es, el, no existe el no puedo. Es algo que vamos a dejar aquí claro. Existe el no quiero. ¿Ok? y ¿Hace? hay No que, es no puedo, sí, es no quiero. No quiero no cambiarlo. quiero, Háganse no cargo. quiero. Sí, toma responsabilidad por tus actos, literal, o sea, responsabilízate de quién eres.
Mira que esto que me dices también creo que es importante y otra de las razones por las que es importante educarse, sobre todo si quieres tener hijos, es porque tú no puedes enseñar algo que tú no sabes. Entonces, si tú no aprendiste a identificar tus emociones, si tú no aprendiste a hacer estas pausas activas de, oye, me estoy comportando de manera automática frente a algo que ni siquiera quiero sentir, si no tienes la capacidad de autovisualizarte, de autoanalizarte, de verte y de pausarte y de reeducarte, va a ser muy difícil que transmitas cosas distintas a tus hijos porque estás en piloto automático. Entonces, si eres de esas personas que dicen, no, o sea, mi sueño es tener hijos y de verdad una familia de hijos, la autoeducación es súper. Y digo auto porque, pues, o sea, tienes que empezar a hacer la búsqueda tú mismo, pero eso no quiere decir que tengas que hacer un acompañamiento sola. Hay muchas maneras de educarse en muchas cosas y de obtener ayuda. Pero me refiero a tomar la decisión de ir a buscar esas herramientas es supremamente importante. Claro, si no quieres tener hijos por ti y por cómo eso te va a ayudar a moverte en el mundo y porque si quieres viajar, pues necesitas este tipo de cosas, necesitas, por ejemplo, yo ya me voy, o sea, me voy en 14 días. Y esta idea de me conviene estar abierta a una cultura totalmente distinta es supremamente importante. Me conviene estar abierta a que lo que yo sé como verdad absoluta no existe. O sea, que yo voy a llegar allá y allá la gente va a poner a prueba muchas de mis creencias constantemente. Pero hay que estar abierto a eso, porque si no se te hace muy complejo este tipo de decisiones. Entonces, no importa el camino hacia el que vayas, la autoeducación es primordial. Abierto y dispuesto, ¿sí? Porque uno también tiene que estar dispuesto a saber que es una posibilidad, ¿sí? Entonces, si uno sabe que se va a exponer a esa posibilidad, que de hecho es el vivir mismo, ¿sí? Cuando ya estás vivo, ya estás entrando en esa posibilidad de que el otro te afecte de una u otra manera. Ahora bien, como siempre lo decimos, uno elige si frente a eso que el otro acciona, yo me enojo, o si frente a eso que el otro acciona, yo me afecto o no, ¿sí? Si yo estoy abierta a la posibilidad de que frente a lo que el otro me ofrece, aprendo con humildad, o así llego pensando en, es que yo sé todo y vos no sabes nada. Entonces, son posiciones distintas frente a las que uno llega y asume la vida, ¿no? Sí, y bueno, hemos llegado al final del día de hoy y los quiero dejar con una frase que a pesar de que sea de pronto muy común y todo, siento que para mí tiene el peso de lo que hablamos el día de hoy y abre el espacio para nuestro próximo podcast que dice, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y lo dijo Nelson Mandela. Así que esto fue todo por hoy en Las Pinzas. Nos vemos en nuestro próximo podcast. Y recuerden, bueno o malo, esto también pasa.